La teoría psicosexual de Sigmund Freud. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano. Esto quiere decir que son aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que posteriormente afectan a los comportamientos y emociones del individuo. Freud plantea que la sexualidad genital madura es el resultado de un desarrollo sexual infantil que denominó pregenitalidad. La sexualidad infantil es un proceso que se desarrolla gradual y paulatinamente y no tiene las características que les damos a los adultos. Esta se genera por algunas fases, que es la fase oral, anal, fálica, de lactancia y por último la genital. El desarrollo psicológico evolutivo de Florence Godenot es un test que refleja el nivel evolutivo del niño y las relaciones interpersonales, es decir, sus actitudes hacia sí mismo y hacia las personas que él considera más significativas en su vida y lo rodea. Radica la sensibilidad para detectar los cambios en el niño. Este test se completa como un retrato interior del niño en un momento determinado de su vida. Su objetivo principal de este test era medir la inteligencia de los niños. La teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. Para Melanie Klein, los objetos internos y las fantasías inconscientes producen significaciones dentro de la realidad psíquica, y estos significados son los que se proyectan en la realidad externa, dándole un sentido diferente en cada momento vivencial. Esta plantea la existencia de una necesidad primaria de objetos, que va más allá de la búsqueda del placer que el que yo intento encontrar para dar respuesta a su necesidad de relación. La teoría de la identidad del yo de Erik Erikson. Erikson, en 1956, descubrió la definición de la identidad como la ausencia o pérdida de la capacidad normal para autodefinirse. Refleja en desajuste emocional en los momentos de la intimidad física, decisiones laborales y competencias, y de igual manera un aumento de la necesidad de autodefinición psicosocial. Él sugiere que evitar tomar decisiones que conlleva tal difusión de la identidad, que lleva al aislamiento, un sentido de vacío interior y regresión a identificaciones tempranas. La difusión de la identidad, decía Erikson, se caracterizaba también por la difusión de la perspectiva del tiempo, vista en el sentido de urgencia en relación a la toma de decisiones o en la pérdida de tiempo en un interminable aplazamiento para tomarlas. La teoría del self de Carl Rogers. La teoría del self se centra en el concepto de la autopercepción y el crecimiento personal. Según Rogers, el self es la imagen y la percepción que una persona tiene de sí misma. Destaca la importancia de la congruencia entre el self real y el self ideal, es decir, entre cómo somos y cómo nos gustaría ser. Rogers enfatiza la importancia de la aceptación incondicional, la empatía y la autenticidad en las relaciones terapéuticas para facilitar el crecimiento y el cambio positivo en los individuos. Teoría conductual de Albert Ellis. La teoría conductual de Albert Ellis se centra en el concepto de racionalidad emocional y en cómo los pensamientos irracionales pueden contribuir a problemas emocionales y conductuales en las personas. Ellis creó la TREC, que significa Terapia Racional Emotiva Conductual, la cual se centra en identificar y cuestionar dichas creencias y reemplazarlas por pensamientos más racionales y adaptativos. Ellis argumentaba que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de estos eventos. Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Esta teoría se basa en la idea de que las personas atraviesan una serie de etapas predecibles en su comprensión y razonamiento sobre la moralidad. Kohlberg identificó 3 niveles principales del desarrollo moral, cada uno con 2 etapas. El primer nivel, que es el nivel preconvencional, tiene en la etapa 1 la orientación hacia el castigo y la obediencia. La etapa 2 es sobre la orientación hacia el interés propio e instrumental. Luego, en el nivel 2, que es el nivel convencional,
dice la etapa 3, que es sobre la orientación hacia la conformidad interpersonal, y la etapa 4, orientación hacia el mantenimiento del orden social. Por último, el nivel postconvencional dice en la etapa 5, que es acerca sobre la orientación hacia el contrato social y los derechos individuales, y la etapa 6 sobre orientación hacia los principios éticos universales. Estas etapas representan la progresión del razonamiento moral desde un enfoque egocéntrico y orientado en la obediencia hacia un pensamiento más abstracto y ético basado en principios universales de justicia y equidad. Teoría del desarrollo global de Henry Wallon. Su teoría se basa en entender con un enfoque global al desarrollo del niño, en el que el desarrollo humano se produce una transición entre factores biológicos, naturales, sociales y culturales, teniendo en cuenta los aspectos motores, afectivos y cognitivos. Establece 4 factores que explican la evolución psicológica del niño: la emoción, el otro, el medio físico, químico y biológico, y el movimiento. La primera etapa es de impulsividad motriz y emocional, de los 0 al primer año. Es donde la emoción permite construir una simbiosis afectiva con el entorno. Se dirige a la construcción del individuo. La segunda etapa del personalismo, que es de los 2 a los 3 años, donde la actividad sensoriomotriz permite manipular objetos e imitarlos. Se orienta a estimular la relación con otros y con los objetos. La tercera etapa del pensamiento categorial, que sea de los 6 a los 12 años, el niño conquista y conoce el mundo exterior. Hay un especial interés por los objetos. Y la última etapa, la pubertad y la adolescencia, que se da a partir de los 12 años, es donde el niño contradice entre lo conocido y lo que desea conocer. Hay conflictos y ambivalencias afectivas y muchos desequilibrios. Se dirige a la afirmación del yo. Teoría cognitiva de Jean Piaget. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget ha sido una influencia duradera en el campo de la psicología del desarrollo. Su enfoque en los estudios del desarrollo, la asimilación y la acomodación, los esquemas y la importancia del juego ha proporcionado una base sólida para comprender cómo los niños adquieren conocimientos y desarrollan habilidades cognitivas. Aunque la teoría ha sido objeto de debate y ha recibido críticas, su impacto en nuestra comprensión del crecimiento intelectual sigue siendo significativo. La obra de Piaget nos recuerda la importancia de comprender y apreciar la forma en que los individuos construyen y organizan su conocimiento a medida que crecen y se desarrollan. Teoría del pensamiento complejo. Edgar Morin es uno de los pensadores contemporáneos que ha centrado su actividad intelectual en la necesidad de dar a luz a un pensamiento complejo, capaz de articular los conocimientos fragmentados en disciplinas o campos de saber que, si bien nos permiten profundizar en aspectos concretos del conocimiento de la realidad. Morin le apuesta entonces a un paradigma de complejidad y a un pensamiento complejo que busca la creación de unos principios de inteligibilidad que nos permiten comprendernos de una manera distinta. Teoría de la paidología y la pedagogía experimental de Ovidio de Crowley. Se basaba en el principio de que el aprendizaje debe estar enraizado en la experiencia directa y en la actividad del niño. De Crowley desarrolló una teoría educativa conocida como paidología y una metodología educativa llamada pedagogía experimental. De Crowley acuñó el término paidología para referirse al estudio del niño en su totalidad, considerando todos los aspectos de su desarrollo físico, mental y emocional. Teoría de la psicología funcionalista de Edward Clapper. La psicología funcionalista de Edward Clapper fue una perspectiva influyente en la psicología a principios del siglo XX. Se centraba en entender la función adaptativa de la mente y del comportamiento humano en su entorno. Algunos aspectos son énfasis en la adaptación, estudio de la actividad mental, aplicaciones educativas y el desarrollo. La teoría de la pedagogía científica de Maria Montessori. Maria Montessori fue una médica y educadora italiana cuyas ideas revolucionaron el campo de la pedagogía. Su enfoque, conocido como la pedagogía científica, se basa en principios clave que buscan el desarrollo integral del niño. En cuanto a las etapas en la teoría de Montessori, se destacan 4 periodos importantes en el desarrollo de los niños, de 0 a 6 años,
Durante este tiempo, los niños tienen una mente absorbente y están especialmente receptivos al aprendizaje sensorial y motor. De 6 a 12 años. En esta etapa, los niños están más interesados en la exploración intelectual y en comprender el mundo que los rodea. De 12 a 18 años. Montessori también reconoció la adolescencia como una etapa crucial en el desarrollo. Durante este tiempo, los adolescentes buscan encontrar su lugar en la sociedad y desarrollar su identidad. De 18 a 24 años. En esta fase, los jóvenes están en la transición hacia la edad adulta. Montessori abogó por un enfoque educativo que prepara a los jóvenes para ser ciudadanos responsables y contribuyentes activos en la sociedad. La teoría de la relación con el otro yo, según Merleau-Ponty. Él fue un filósofo fenomenólogo francés que desarrolló una teoría filosófica compleja sobre la percepción, la corporalidad y la relación del ser humano con el mundo y con los demás. Su enfoque fenomenológico influyó en áreas como la filosofía de la mente, la psicología y la antropología. La filosofía de Merleau-Ponty ofrece una perspectiva profunda sobre la relación del individuo con los demás y cómo esta relación forma parte integral de nuestra experiencia humana y de nuestra comprensión en el mundo. La teoría interrelacional de Karen Horney y Erich Fromm. Tanto Karen como Erich fueron destacados psicoanalistas y teóricos que realizaron importantes contribuciones al campo de la psicología y la psicoterapia. Si bien no desarrollaron una teoría interrelacional conjunta, cada uno de ellos abordó aspectos relevantes de la interacción humana y la naturaleza de las relaciones sociales. Karen Horney fue una psicoanalista alemana conocida por sus ideas en torno a la neurosis. Su enfoque se centró en la influencia de las relaciones interpersonales y sociales en la salud mental de las personas. Mientras que Erich Fromm fue un psicoanalista y filósofo humanista conocido por su enfoque en la naturaleza humana, la libertad y la alineación en la sociedad moderna. En resumen, ellos dos realizaron contribuciones significativas al entendimiento de las relaciones humanas. Sus teorías enfatizan la importancia de las experiencias tempranas, las necesidades humanas básicas y la influencia de las relaciones interpersonales en el desarrollo emocional y psicológico de las personas. Si bien no se centran en etapas específicas de desarrollo, sus ideas proporcionan una base para comprender cómo las relaciones afectan la salud mental y el bienestar emocional de los individuos a lo largo de sus vidas. La teoría de la socialización de Igor Caruso. Se basa en la idea de que la personalidad se forma a través de la interacción con el medio social. Caruso distingue dos tipos de socialización: la primaria, que es la que se lleva a cabo en la infancia y tiene lugar principalmente en la familia, mientras que la secundaria se lleva a cabo en la adolescencia y la adultez y tiene su participación en los lugares como la escuela, el trabajo y los grupos de amigos. Teoría relacional de Stern y Fogel. Esta teoría fue desarrollada por Daniel Stern y Philip Fogel. Se basa en la idea de que el self se forma y se desarrolla en interacción con los demás, especialmente en el contexto de relaciones significativas. 4 sentidos del self. Sentido del self corporal. Este sentido se refiere a la experiencia del propio cuerpo y la sensación de ser un individuo físico en el mundo. Se desarrolla desde las primeras etapas de la vida a través de las interacciones táctiles y kinestésicas con los cuidadores. Sentido del self emocional. Se refiere a la conciencia y la comprensión de las propias emociones y estados internos. Este sentido se desarrolla a medida que los bebés y los niños interactúan con cuidadores sensibles que responden adecuadamente a sus experiencias emocionales. Sentido del self social. Este sentido se relaciona con la comprensión de uno mismo en relación con los demás y la capacidad de percibirse como parte de un grupo social más amplio. Se desarrolla a través de las interacciones sociales y las relaciones significativas con los cuidadores y otros individuos. Y por último, el sentido del self-reflexivo, el cual se refiere a la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y tener conciencia de los propios pensamientos, creencias y características de la personalidad. Este sentido del self se desarrolla gradualmente a lo largo del tiempo a medida que los individuos adquieren habilidades cognitivas y de autorreflexión. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, también conocida como teoría del aprendizaje social cognitivo, es una de las teorías más influyentes en psicología. Bandura enfatiza que el aprendizaje no solo ocurre a través de la experiencia directa, sino también mediante la observación de los demás,
especialmente de modelos significativos en el entorno. También propuso que el aprendizaje observacional implica un proceso de modelo en que los individuos observan el comportamiento de los demás, lo retienen en la memoria y luego lo reproducen si consideran que es relevante y si perciben que hay incentivos para hacerlo. Además del esfuerzo directo, Bandura introdujo el concepto de refuerzo vicario, donde los individuos son motivados a imitar el comportamiento de un modelo si observan que el modelo es recompensado o castigado por dicho comportamiento. Bandura postula la importancia de la autoeficacia, que se refiere a la creencia en la propia capacidad para llevar a cabo una tarea o alcanzar metas. La autoeficacia influye en la motivación y la persistencia en la realización de actividades y se desarrolla a través de la experiencia de dominio y el modelado de modelos eficaces. El sentimiento social, superioridad e inferioridad según Alfred Adler. Adler sostiene que el impulso fundamental detrás del comportamiento humano es el sentimiento de inferioridad. Todos los individuos nacen con una sensación de incompletitud o inferioridad, lo que los impulsa a esforzarse por superar esta sensación y alcanzar un sentido de superioridad o competencia. Adler sugiere que cuando el sentimiento de inferioridad se vuelve abrumador o crónico, puede desarrollarse un complejo de inferioridad. Este complejo puede influir en la forma en que una persona percibe y se relaciona con el mundo y puede manifestarse en comportamientos compensatorios o de sobrecompensación. Según Adler, la meta fundamental de la personalidad es superar el sentimiento de inferioridad y alcanzar un sentido de superioridad o competencia. Este impulso impulsa a los individuos a esforzarse para alcanzar metas y objetivos significativos en sus vidas. Además, introduce el concepto de estilo de vida, que se refiere a los patrones consistentes de pensamiento, sentimiento y comportamiento que caracterizan a un individuo. El estilo de vida de una persona es influenciado por su percepción del mundo y su búsqueda de superar el sentimiento de inferioridad. Teoría de los buenos tratos y el apego de Barudy y Dantagnan. Barudy y Dantagnan resaltan la importancia de proporcionar buenos tratos a los niños para promover un apego seguro. Esto implica responder de manera sensible y afectuosa a las necesidades emocionales y físicas del niño, brindando un ambiente cálido, seguro y consistente. Argumentan que los buenos tratos y un apego seguro en la infancia son fundamentales para el desarrollo emocional, cognitivo y social saludable. Estas experiencias tempranas influyen en la capacidad del niño para regular las emociones, establecer relaciones interpersonales satisfactorias y desarrollar una autoestima positiva. Barudy y Dantagnan sugieren que proporcionar buenos tratos desde la infancia puede ayudar a prevenir la violencia y el maltrato en la sociedad. Argumentan que los individuos que han experimentado buenos tratos tienen menos probabilidades de perpetuar comportamientos violentos hacia ellos mismos o hacia los demás.